Ok, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a su programa La Belleza de Amar. Ya saben que como todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, estamos en este programa de orientación psicológica dirigida a la familia. Abordamos temas acerca de matrimonio, acerca de crianza de los hijos y un poco también acerca de desarrollo personal, que es el tema que vamos a estar abordando el día de hoy. Quien les habla, José Valdeón Valdivia. Soy psicoterapeuta de familia y de parejas y tengo el agrado de acompañarles todos los martes a las 18 horas, hora de Lima, Perú, abordando un tema. En una primera media hora, pues, hago una exposición referido al tema y durante la otra media hora, pues, interactúo con ustedes, preguntas, inquietudes respecto al tema que hemos abordado. Una cordial bienvenida entonces a todos los que ya empiezan a conectarse. Estamos en vivo y en directo desde Facebook, desde YouTube y también desde Instagram. En todas mis redes me ubican como José Valdeón, psicoterapeuta familiar. Estoy también en TikTok, donde comparto mensajes cortos, concretos, precisos que les pueden ayudar en su persona, en su matrimonio y también como padres. Les invito y les animo a suscribirse en mi canal de YouTube. En este programa La Belleza de Amar tenemos más de 150 programas que hemos desarrollado durante estos 2, 3 años y pueden ver ahí los programas, los diversos temas que abordamos. Tenemos otro canal también de entrevistas, me ubican ahí también como @entrevistas José Valdeón, entrevistas que me han hecho algunos medios de comunicación con temas que les pueden ser de mucha ayuda. Muy bien, dicho esto, queremos entrar ya de lleno al tema que hemos venido anunciando para hoy día. Las voces que me habitan, las voces que me habitan y que me convierten finalmente en lo que soy. Miren, la identidad que yo tengo, es decir, mi personalidad, mi forma de ser, de actuar, no tiene que ver tanto con lo genético y no tiene que ver con que yo nací así, yo soy así. Tiene que ver con las narrativas, las creencias, las ideas, los pensamientos que yo tengo en mi mente. Finalmente, yo me convierto en lo que yo pienso de mí, aunque no necesariamente sea eso yo. Entonces, si yo pienso de mí y yo tengo una voz que me dice que yo soy tímido y yo me creo que soy tímido, pues yo desarrollo una conducta de timidez, aunque de repente no lo sea en el fondo y solamente sea un lado negativo, dañado de mí. Otra voz puede ser que yo soy inútil y esa voz me convierte en una persona inútil, desarrollo una conducta de torpeza cuando no necesariamente lo sea, cuando seguramente y de hecho tengo habilidades y tengo potencialidades, pero me estoy creyendo historias, verdades, creencias, que yo las acepto como verdad y funciono de acuerdo a ellas. Entonces, a eso nos referimos con las voces que me habitan, las creencias que me habitan, las narrativas que me habitan. Tiene que ver con lo que yo me cuento con respecto a la vida. ¿Ya? Entonces, las voces que me habitan pueden ser agrupadas, acuérdense que son historias, pueden ser agrupados en 3 dimensiones. Tengo una voz que me habla con respecto a lo que yo soy, a quién soy. Una voz que tiene que ver con mi persona. Tengo una segunda voz que tiene que ver con mi relación con los demás, en cómo veo a los demás, cómo siento a los demás, cómo percibo a los demás. Y una tercera voz que tiene que ver con los desafíos y las demandas que la vida me presenta. Entonces,
Las voces que me habitan pueden ser agrupados en tres grandes áreas, que es lo que justamente van a formar mi identidad. Entonces, la primera área es una voz que tiene que ver con una relación conmigo mismo. Una segunda voz con una relación con los demás y una tercera voz con una relación con las demandas de la vida. Es decir, yo tengo una narrativa sobre mí mismo. Es decir, yo pienso algo de mí mismo. Así también tengo una narrativa sobre los demás, pienso cómo son los demás. Y tengo una tercera narrativa de cómo pienso que es el mundo y sus demandas y sus desafíos allí. Entonces, esas son las tres grandes narrativas o las tres grandes voces que van a habitar dentro de mí. Entonces, yo puedo tener una narrativa de yo soy yo o una que sería positivo. El yo soy yo significa que yo me acepto, que yo me amo, que yo me valoro a mí mismo. Pero puedo tener también una narrativa de yo no quiero ser yo. Yo no quiero ser yo. Entonces, esa persona que es tímida, que es insegura, no quiere ser él o no quiere ser ella. Se avergüenza un poco de él o de ella. O puede ser el narcisista que renuncia a su yo real para vivir aparentando un yo ideal, porque desprecia su yo real, porque no acepta su yo real, porque su narrativa o su historia que se cuenta es yo no quiero ser yo quiero ser otro yo. Entonces, esta es una primera narrativa. El yo soy yo revelaría que soy auténtico y que me puedo mostrar ante el mundo sin apariencias, sin caretas, con mis defectos, con mis virtudes, ser una persona espontánea, sana, natural. A eso debo aspirar y en eso debo hacer que crezcan mis hijos, que crezcan los niños. Pero para que eso suceda, para que se crezca con una identidad sana, con una narrativa sana de yo soy yo, es necesario que ese niño viva en una atmósfera familiar donde experimente ternura. Y la ternura tiene que ver no tanto con las caricias, con el afecto, que tienen que ver también, pero en otro aspecto y en otra dimensión. Tiene que ver con que ese niño se sienta reconocido, se sienta visto, se sienta que existe para mamá y para papá, que mamá y papá están siempre disponibles para él cuando él lo necesite. En cambio, cuando él se siente que es invisible para mamá, para papá, y tengo una charla acerca de los hijos invisibles donde me explayo mucho más sobre este tema, pero cuando mi hijo se siente que es invisible delante de mí, su padre o su madre, entonces él no aprende a amarse ni a aceptarse a sí mismo. Una cosa que tenemos que conocer y saber es que ninguno de nosotros nace amándose a sí mismo. Ninguno. Uno aprende a amarse a sí mismo. Cuando soy bebé, cuando soy niño, en la medida en que yo me experimente amado por mamá y por papá, yo aprendo a amarme a mí mismo. Pero si yo me experimento que mamá y papá no me aman, no me siento reconocido, no experimento la ternura, la disponibilidad de ellos, entonces yo no me amo a mí. Y si no me amo a mí mismo, yo no quiero ser yo. Entonces yo desarrollo esa voz que me va a habitar y que me puede perseguir por el largo de mi vida. Yo no quiero ser yo. Y por eso soy tímido, y por eso me avergüenzo, por eso me acomplejo, o por eso soy narcisista, que quiero tener dinero, títulos, puestos para que me valoren o me reconozcan por eso. O quiero vivir con una careta o con una apariencia que no me corresponde, porque tengo esa narrativa, esa voz, no quiero ser yo, que fue sembrada lamentablemente en el ámbito familiar. Cuando mamá, papá de repente son muy trabajólicos, están muy ausentes en mi vida o están muy
preocupados por un hermano mío o hermana mía que de repente tiene alguna dolencia física, algún problema psíquico o por alguna razón que demanda toda su atención, entonces ese hijo empieza a sentirse invisible. Y al sentirse invisible, codifica en su mente, no existo para mamá, para papá. Por lo tanto, no me aman. Y si no me aman, yo no aprendo a amarme a mí mismo. Y si yo aprendí a no amarme a mí mismo, yo no quiero ser yo. Esa es la primera voz. La segunda voz sana que debería estar en mí es yo valgo, como también vale mi prójimo. Yo valgo. El problema está que si es una voz que me habita y que me dice yo no valgo, que los demás valen más que yo. O también, si soy medio narcisista, yo valgo más que los demás. Entonces, el concepto de autovaloración está distorsionado, puede estar quebrado en mí. Y entonces cuando yo no he aprendido una autovalía personal, y ya sea que me siento menos ante unos o me siento más ante otros, estaría revelando que yo tengo una narrativa insana, una voz que me habita, que me dice, no valgo, no valgo. Por eso me siento menos ante uno y me puedo sentir más ante otros. Por eso me persigue ese fantasma de problemas de autoestima, de no sentirme valioso. Entonces, continuamente me comparo con los demás y me siento mal con unos y aparentemente como que me siento bien con otros porque me siento que soy superior. Entonces, tiendo a ser acomplejado ante unos y puedo ser despreciativo con otros. Todo eso revela que yo no me valgo, no me valoro, no me aprecio, no tengo una autoestima sana, saludable. No he desarrollado, si el yo soy yo sano permite desarrollar autenticidad, soy auténtico, me muestro tal como soy, la narrativa sana de yo valgo puede formar humildad. El signo de sanidad, de madurez, es humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es tener un concepto equilibrado de mí mismo, no sintiéndome menos ni sintiéndome más, sintiéndome valioso y haciendo sentir valioso a los demás. No me comparo, no envidio, no estoy celando, porque me valoro a mí mismo y puedo respetar y valorar a los otros también. Me respeto y me valoro y por ende soy capaz de brindar respeto y valoración a los demás. Y por eso en ese sentido soy humilde. En ese sentido el rasgo de humildad forma mi carácter allí. Entonces, las voces que me habitan, estamos trabajando este tema, las voces que me habitan. Una primera voz es yo no quiero ser yo, es insano. Debo ya de adulto trabajar para desarrollar esa voz, yo soy yo. Me acepto, me amo y me valoro. Una segunda voz es yo no valgo. Sería una voz negativa, insana, que hace insatisfecha mi vida. La voz sana, correcta, la narrativa saludable es yo valgo. Y en ese sentido me respeto y me valoro y también respeto y valoro a los demás. Pero hay una tercera voz que tiene que ver con una narrativa saludable que se expresa en yo puedo. La narrativa insana sería yo no puedo. Acuérdense que la tercera voz tiene que ver en cómo me relaciono con las demandas y los desafíos de la vida. Yo estoy en esta vida para relacionarme con otros, pero también para enfrentar el mundo laboral, el mundo de desafíos, el mundo de demandas que me tiene. ¿Cómo las enfrento? Si es que yo tengo una narrativa de no puedo, entonces probablemente poco o nada alcance y logre en la vida. Si la narrativa que me domina es el no puedo, no me sale, entonces probablemente sea una persona dependiente de otros, que me cuelgue de otros, que me aproveche de otros.
En casos extremos puedo terminar siendo como un parásito que come a partir de otros, que no es autónomo, que no puede valerse por sí mismo. Y todo eso tiene que ver también con haber vivido una niñez en la cual no recibí una adecuada responsabilidad. Es decir, mejor dicho, viví bajo el control. Viví bajo el control, que es un vínculo insano de desamor, control que se puede manifestar en que de repente mis padres o uno de ellos me sobreprotegieron mucho o me sobreexigieron mucho también. El control tiene esas dos caras, sobreprotección o sobreexigencia. Y eso hace que se forme una narrativa de yo no puedo. Claro, si me sobreprotegen y me lo hacen casi todo, claro, lo que me están diciendo indirectamente es tú no puedes, por eso nosotros tenemos que hacértelo por ti. Es la sobreprotección. Pero también la sobreexigencia, cuando le pedimos a los hijos que hagan algo desproporcionado a su edad y a su madurez. Entonces él lo intenta, él hace el esfuerzo, pero no puede. Termina grabándose en su mente, yo no puedo. Y crece con esa mentalidad, con esa narrativa, con esa voz que lo persigue todo el tiempo, yo no puedo. Todas esas voces que estamos presentándoles se han formado en nuestra infancia, en nuestra infancia. Entonces, cuando nuestros padres han sido indiferentes, se forma la voz, yo no quiero ser yo. Sin darse cuenta me han invisibilizado. Entonces se forma la voz que me va a habitar, la narrativa que me va a dominar, yo no quiero ser yo. Pero si los padres viven con ternura, mostrándose siempre disponible y siempre dándome reconocimiento, mostrándome que mi presencia siempre está presente delante de ellos, eso es ternura, disponibilidad y sacrificio. Entonces yo aprendo a amarme a mí mismo. Y al aprender a amarme a mí mismo, me acepto a mí mismo y soy auténtico. En la otra voz, en la segunda voz del yo no valgo, ese yo no valgo se forma esa narrativa, esa voz, cuando vivo en un ambiente parental de mucha crítica, de mucha descalificación. Entonces mi papá o mi mamá o uno de ellos o ambos me critican mucho, me descalifican mucho o me sobreexigen mucho también. La sobreexigencia es la cara hipócrita de la descalificación. Hay que exigir a los hijos, pero no sobreexigirlas. Cuando mi hijo me trae un 18, pero yo le pido que me traiga un 19, un 20, lo estoy sobreexigiendo y al mismo tiempo lo estoy descalificando de su 18. Entonces él nunca da la talla de la exigencia de papá y mamá porque no es perfecto y entonces él se graba ese mensaje de yo no valgo, yo no hago bien las cosas, no me salen bien las cosas. Entonces graba a partir. Por eso, en vez de descalificación, en vez de crítica, debería vivir el hijo en una atmósfera familiar de aceptación, que el hijo se sienta aceptado por mamá y por papá, lo que no significa aprobarlo en sus conductas, en sus actuaciones que tenga, no. Hay que corregirlo, pero corregirlo con respeto, con amor también. Entonces, hay que entender y aprender bien eso, ¿ya? Hay que entender y aprender bien eso, que no debemos criticar, no debemos descalificar a los hijos. Lo que no significa que nos quedemos ciegos ante sus malas conductas, sino que debemos corregirlos, pero con amor, con respeto, no avasallando su dignidad humana en ese sentido, ¿no? Y tercero, la voz sana que debe evitarme es el yo puedo. Y para que me habite esa voz sana del yo puedo, entonces mis padres tienen que darme responsabilidades. Responsabilidades de acuerdo a mi edad y de acuerdo a mi desarrollo. El responsabilizar es un vínculo sano de amor. Siempre que mis padres me dejen
que yo me responsabilice de acuerdo a mi edad, de acuerdo a mi desarrollo, paulatinamente, proporcionalmente, entonces yo crezco saludablemente y puedo desarrollar una narrativa, una voz que me va a habitar, que me va a decir yo puedo, yo puedo. Esa es la voz que me va a habitar, el yo puedo. Pero si yo viví en una atmósfera de control, ya lo hemos dicho, de sobreprotección o de sobreexigencia, el niño va a crecer con esa voz que le habita del yo no puedo, del yo no puedo. Así que si tienen un hijo, pues que tiene miedo, que no socializa bien, que no enfrenta los desafíos, que dice, no, no puedo estudiar, que no me sale, es porque está habitado de voces del yo no puedo. Está con ese fantasma que lo limita allí. Y todo tiene que ver, obviamente, con la atmósfera familiar en que vive. No, el ser humano, el hijo, el joven, y ya nosotros de adulto también, somos finalmente producto de vínculos, de cómo se vinculan con nosotros. Y a partir de cómo el entorno familiar más significativo se vincule con nosotros, nosotros formamos dentro de nosotros mismos narrativas y también emociones con las cuales respondemos a ese entorno. Entonces, si son narrativas insanas y emociones insanas, entonces voy a desarrollar, producto de esos vínculos insanos, voy a desarrollar una identidad sana. Como si los vínculos son de indiferencia, formo la narrativa, yo no quiero ser yo. Si la narrativa es o el vínculo es de descalificación, la narrativa que se forma el hijo es yo no valgo. Si el vínculo es de control, ya sea en su versión sobre protección o sobre exigencia, el hijo graba la narrativa yo no valgo. Oh, perdón, yo no puedo grabar. Entonces, yo puedo construir mi identidad o puedo construir la identidad de mi hijo o mi hija, ya sea con el yo no quiero ser yo no valgo y yo no puedo. Con los tres en diferentes proporción y tal vez con uno más prevaleciendo con más intensidad que los otros dos. Lo que significaría que mi identidad es insana, que mi identidad es disfuncional. Pero cuando papá y mamá se vinculan saludable, sanamente conmigo, desde el amor, con la ternura, con la aceptación y con el responsabilizar, entonces mi hijo crece con narrativas sanas, con la narrativa yo quiero ser yo, producto del vínculo sano de ternura, con la narrativa yo valgo, con el vínculo sano de la aceptación. Y yo puedo, con el vínculo sano del responsabilizar. Ternura, aceptación y responsabilizar son vínculos sanos de amor, que cuando un hijo vive en esos vínculos, pues puede crecer con narrativas saludables y va a construir una identidad saludable y va a enfrentar la vida con éxito, con plena realización allí. Así que a cuidar nuestros vínculos y a cuidar nuestras narrativas. Si es que yo ya soy una persona adulta y puedo verme a mí mismo y examinarme a mí mismo, que tengo esas narrativas, yo no quiero ser yo, o el yo no valgo, o el yo no puedo, ya no puedo seguir quejándome o culpabilizando a mamá y papá. Ya yo tengo que hacerme responsable de mi cambio. Yo ya tengo que sanar esas narrativas y reemplazarlas por narrativas más saludables allí. Es lo que me toca hacer a mí. Entonces, si yo no recibí todo el amor sano, apropiado de papá y mamá, ya no puedo quedarme quejándome, reclamando, llorando, lamentándome. No, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo, amar a los demás. Y en la medida que aprenda eso, ya la tarea está en mí.
La tarea está en mí en reconstruir, reformular mis narrativas, cambiar las voces que me habitan y pueda llegar a una nueva narrativa, a unas nuevas voces. Yo soy yo quiero ser yo valgo y yo puedo. Esas son las tres principales narrativas que van a configurar y construir mi identidad, una identidad saludable. Así que eso es lo que tenemos que construir en nosotros como personas adultas y a través del amor construir una identidad saludable en nuestros hijos, mostrando ternura, mostrando aceptación y dándoles o brindándoles que ellos se responsabilicen también. Todo esto o parte de esto que hemos compartido está en mi libro La belleza de amar, donde comparto 5 vínculos sanos de amor, con lo cual garantizamos que nuestros hijos crezcan con una identidad saludable, pero también muestro los 5 vínculos insanos de desamor, en las cuales pues forman a los hijos con identidades insanas. Tenemos que aprender a amar. Siempre hemos dicho que no nacemos aprendiendo a amar. No nacemos sabiendo dar amor. Nacemos con la capacidad innata de recibir amor, pero tenemos que aprender a darlo. Y aprender a darlo es a través de estos vínculos sanos de amor, algunos de los cuales hemos hablado en esta noche ya. Así que ese es el desafío. Reformulemos nuestras narrativas, cambiemos nuestras voces, trabajemos con nosotros mismos y también hagamos bien nuestra tarea con nuestros hijos. No nos vinculemos con ellos desde el desamor, de la indiferencia, de la crítica o del control. Vinculemos con ellos desde el amor que significa ternura, aceptación y responsabilizar. Y de esa manera vamos a garantizar que crezcan con una identidad saludable, pero también el desafío de nosotros sanar. Nunca es tarde para sanar, nunca es tarde para crecer, nunca es tarde para madurar. Aprendámonos a amar a nosotros mismos, a llevarnos bien, una relación sana conmigo mismo, una relación sana con los demás y una relación sana con los desafíos y las demandas de la vida. Y de esa manera podremos crecer saludablemente. Muy bien, dicho esto, ahora sí queremos entrar a un tiempo de preguntas, ¿ya? Un tiempo de preguntas que tengan ustedes con respecto a este tema que hemos abordado hoy día, las voces que me habitan, que tiene que ver con las narrativas que gobiernan nuestra existencia, que si son saludables, pues me permiten construir una identidad saludable. Pero si son voces o son narrativas insanas, tóxicas, pues van a dañar mi identidad y la identidad de mi hijo, de mis hijos también, ¿no? A ver, Julia pregunta, ¿cómo puedo combatir los pensamientos negativos que me autosabotean para continuar con mi proyecto personal? Buena pregunta, Julia. Los pensamientos negativos no se combaten negándolos, se combaten con otros pensamientos positivos. Entonces, cuando te venga el pensamiento de yo no puedo, entonces tú no le des cabida a eso, ni lo celebres, ni trates de negarlo, sino que simplemente reemplaza, yo sí puedo, yo sí puedo. Pero te digo algo, el yo sí puedo tienes que pronunciarlo verbalmente, hablarlo, no solo mentalmente, porque mentalmente no funciona, tienes que hablarlo más. Yo sí puedo, yo sí voy a poder. No importa que en un primer momento no lo sientas, no importa que en un primer momento ni siquiera te lo creas, no importa. Lo importante es que lo digas, que lo digas. Hay un texto bíblico en la que Dios le dice al hombre, diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Lo que pasa generalmente que el débil dice, yo soy débil. Y todo el tiempo está diciendo, yo soy débil. Y los pensamientos negativos lo dominan. Y claro, si él sigue repitiendo el pensamiento negativo de yo soy débil y sigue dando cabida al yo soy débil, entonces obviamente
pues nunca cambia, nunca crece, nunca sana. Entonces, por eso le dice, diga el débil, fuerte soy. Es decir, no negamos la realidad de ser débil, pero el cambio empieza cuando tú hablas, cuando tú pronuncias y dices, fuerte soy yo. No te quedas repitiendo, débil soy yo. Entonces, eso es lo que hay que hacer, Julia. Ya, a ver, ¿alguna otra pregunta? Recuerden que estamos por Instagram, estamos por YouTube y estamos por Face también. Estamos transmitiendo en directo desde nuestro canal La Belleza de Amar y pueden hacernos preguntas por todas las redes y estamos aquí para ayudarles y responderles. ¿Ok? Muy bien. Juana pregunta, ¿desde qué edad una narrativa negativa comienza a influir en nuestros hijos? Excelente pregunta, Juana, también. Mira, desde que está en el vientre materno, desde que está allí, desde el momento en que tú empiezas a vincularte con tu hijo, desde ahí se está formando su narrativa. Hay una memoria, porque la narrativa se forma no solo a través de la mente, sino a través de las emociones. Y cuando somos bebés, niños o estamos en el vientre, hay una memoria afectiva, hay una memoria emocional. Entonces, si yo, por ejemplo, me vinculo con mi hijo desde el rechazo y no quiero tenerlo, salí embarazada por alguna razón que no era el tiempo, no era la persona adecuada o simplemente no lo quería, yo me estoy vinculando con mi hijo con rechazo. Entonces, él está experimentando mi rechazo y él está grabando en su memoria, no valgo, no sirvo. Él está grabándolo así. Afectivamente, emocionalmente está grabando eso allí. Y por eso más adelante presentará problemas. Así que es todo el tiempo, es todo el tiempo, desde que está en el vientre materno, hay que decirle, hijo o hija, te amo, tú eres importante, tú eres valioso, valiosa para mí, desde el vientre materno. Y todo el tiempo tenemos que aprender a vincularnos saludable. Acuérdense que los vínculos forman nuestras narrativas y moldean nuestras emociones. El rechazo genera una narrativa de yo no confío, yo no valgo, y genera una emoción dañada de amargura. Eso genera, que son las bases sobre las cuales se va a edificar un trastorno de personalidad, ¿no? A ver, Nuria pregunta, ¿qué ocurre si mi narrativa genera ansiedad y sobreexigencia? Bueno, lo que tienes que hacer es cambiar tu narrativa. Eso es lo que tienes que hacer, Nuria. No es fácil en un primer momento, pero paulatinamente empieza a cambiar tu narrativa. Por eso te digo, diga el débil, fuerte soy, dice, ¿no? O sea, sí, eres ansiosa, ¿no? Tienes sobreexigencias, pero cambia tu narrativa. O sea, ¿qué es lo que genera, qué narrativa está generando ansiedad? Tengo miedo, tal vez. No me va a salir. Esto es muy difícil, muy duro. Tienes esa narrativa, claro, te genera ansiedad allí. La sobreexigencia es un vínculo insano de desamor. Hay que cambiar nuestras narrativas. Miren, hay que leer poemas. Hay muchos poemas. Por ejemplo, el poema Invictus, ¿no? Que ayudó mucho a Nelson Mandela en su estadía en prisión. Lo ayudó mucho para no llenarse de ansiedad, de depresión, no deprimirse, no suicidarse. Invicto, ¿no? En la que, pues, es un poema tan bonito que dice, ¿no? Algo así como, sobre mí, sobre mi cabeza yace la adversidad, ¿no? Sobre mí yace la adversidad, pero yo voy a seguir adelante, ¿no? Yo voy a mantenerme firme, mi alma va a quedar invicta, no me voy a quebrar, no me voy a desanimar allí, ¿no? Entonces, cambiar de narrativas es la tarea, es Nuria. Lee poemas, lee textos bíblicos que ayudan a cambiar la narrativa, lee obras literarias, lee, lee buenos libros allí. Entonces, eso te va cambiando tu narrativa allí. Eso te va lavando tu cerebro para bien en ese sentido, ¿no? A ver, Antonio pregunta, ¿cómo se gestiona esa identidad? Recuerden
los que me escuchan. La identidad se forma con mis narrativas, con mis pensamientos, mis creencias y mis emociones. Así se va formando, principalmente con esos dos se forma mi identidad. Si yo tengo narrativas negativas y tengo emociones negativas, pues mi identidad termina siendo negativa, disfuncional, insano. Entonces, ¿cómo cambio mi identidad? ¿Cómo gestiono mi identidad? Cambiando tu narrativa y sanando tus emociones. Si tienes una narrativa de yo no puedo, que acompaña y se nutre de una emoción de miedo, lo que tienes que hacer es cambiar tu narrativa y decir yo sí puedo, yo voy a vencer mi miedo. En la medida en que vayas cambiando eso, y lo puedes ir cambiando con nuevas narrativas, pues tu identidad va cambiando. Esa es la forma de cómo ir gestionando en ese sentido, ¿no? A ver, hay otra pregunta de Marie. Soy una estudiante universitaria, tengo 20 años. ¿Cómo puedo dejar de tener nervios al momento de exponer o hablar en público, ya que siento que me sudan las manos y se me enfrían? Excelente pregunta, Mari, porque esto es algo que le pasa a no pocos jóvenes allí. Lo que tú has descrito es que tienes ansiedad. La ansiedad es lo que te lleva a que te pongas nerviosa, a que te suden las manos, ¿no? A que se te enfría, es la ansiedad. ¿Y de dónde viene la ansiedad? La ansiedad viene del miedo. Tienes miedo allí. O sea, te han enseñado en tus vínculos con mamá, con papá, sobre todo con ellos, sin darse cuenta ellos, han generado una herida de miedo en ti. Hay miedo en ti. Por eso te da miedo hablar en público, exponer allí. Entonces hay miedo. El miedo es lo que te lleva a la ansiedad y te genera todos estos síntomas que estás señalando ahí, ¿no? Ahora, miren, mira a ver, Nuria, ¿no? O Marie. Dentro de mi canal de YouTube tengo una charla, tengo dos charlas que se llama La ansiedad, cómo identificarla y cómo superarla. Parte 1 y parte 2. Tengo esas dos charlas que te animaría y te invitaría a que lo puedas ver en mi canal, que te va a ayudar a cómo enfrentar la ansiedad, porque tu tema es ansiedad. La ansiedad tiene que ver con que tu amígdala cerebral, una parte en tu cerebro está descompuesta, producto del miedo, pero que se puede recomponer, se puede sanar eso. No es que estoy condenado a vivir de esa manera, se puede sanar allí. Y en esa charla vas a encontrar algunas herramientas de cómo sanar tu ansiedad. Y sanas tu ansiedad, pues vas a poder superar eso de las manos, que se te enfrían, que se te sudan, y ya no vas a tener miedo de exponer en público. Mientras tanto, acuérdate que el desafío es cambia tu narrativa y cambia tus emociones. Tú tienes la narrativa de que yo no puedo. Inconscientemente o conscientemente yo no puedo. Y por eso te pones sumamente nerviosa en las exposiciones. Y tienes la emoción dañada de miedo. Y por eso también te sudan las manos y te da todo eso. Si tú logras cambiar esa narrativa y tú puedes hablarte a ti misma, ¿no? Decirte yo sí voy a poder. O puedes empezar cuando das tu exposición, decir, este, mm, miren, yo no sé por qué, pero yo me pongo nerviosa cuando voy a exponer, cuando voy a hablar, así que discúlpeme si me trabo en algo. Desde que tú confiesas tu nerviosismo y confiesas tu limitación en público, te liberas, te empiezas a liberar de eso. Y tú misma te vas a dar cuenta que vas adquiriendo más confianza poco a poco y paulatinamente vas venciendo tu miedo. Así que trabaja en eso, trabaja en tus narrativas. Al principio no es fácil, pero paulatinamente irás adquiriendo mayor confianza y vas a poder hacerlo, ¿no? A ver, Martín pregunta en el Face, hay momentos con mi hija nos enojamos y guardamos distancia del silencio. ¿Estará bien mi actitud? No me dices qué edad tiene tu hija, ¿no? Debo suponer que ya es una chica joven o mayor, ¿o no? Este,
Bueno, la distancia puede ser momentánea, pero no resuelve el problema. O sea, si piensas que con la distancia física, de tiempo, se van a arreglar las cosas, no va a ser así. Puede ser, a mucha gente cuando se enoja y se pelea, se dejan de hablar y que pase el tiempo y ya como que aparentemente el tiempo lo borra, lo olvida y otra vez nos volvemos a hablar. Eso no es bueno, eso no sana, eso va acumulando rencor, resentimientos en nuestro corazón. Eso no es una buena medida. Así que en ese sentido hay que, si nos hemos enojado y nos hemos peleado, hay que pedirnos perdón. Hay que perdonar y pedir perdón allí. Yo siempre digo, y se lo digo más en las terapias de pareja que hago, que en las ciencias naturales importa mucho la verdad y quién tiene la razón. Pero en las relaciones humanas y mucho más en las relaciones familiares no importa cuál es la verdad, no importa quién tiene la razón. Lo que importa es cuidar la relación. No importa. A veces yo por defender mis razones echo a perder mi relación. No importa quién tiene razón. Acá lo que importa es cuidar la relación, preservar la relación, estar bien en nuestra relación. Eso es lo que importa, no importa quién tiene razón. Y en ese sentido, pues, si entiendo bien este principio, pues pido perdón. Ya no me preocupa justificarme o aclararte o que tú tienes parte razón o no mucha razón. No importa eso. Lo que importa es que cuidemos nuestra relación familiares. ¿Ya? Entonces, esa es digamos, la pregunta, ¿no? Que podríamos hacer. A ver, ¿qué otra pregunta? A ver, Renzo pregunta, me pasa que no dejo de sabotearme, tengo toda mi disposición para sobresalir y salir adelante, pero no entiendo por qué no pongo de mi parte para hacerlo. Adquirí el libro Yo, mi peor enemigo. Espero encontrar respuestas ahí. Gracias. A ver, Renzo, sí, el libro Yo, mi peor enemigo es un libro que yo he escrito y que justamente habla que muchas veces nuestro peor enemigo no está en el vecino, en el amigo, en la pareja o en algún familiar o en algún extraño, está en nosotros mismos. Cuando yo me autosaboteo, cuando yo mismo me boicoteo, es que estoy funcionando como un peor enemigo. ¿No? Muchas veces funcionamos como si dentro de nosotros hubiera otro yo que me lleva a hacer cosas y tomar decisiones que me van a perjudicar en vez de hacerme bien. A eso me pasa muchas veces, ¿no? Y en el libro lo explicamos ahí, ¿no? Otra vez, Renzo, te digo eso, ¿no? Si tú te llegas a sabotear, es porque tienes la narrativa prohibido ser feliz, prohibido hacer las cosas bien. Tienes esa narrativa de manera inconsciente o de manera consciente. Tienes como mandatos mentales que nuestros padres, sin darse cuenta, nos han pues permeado en nosotros. De repente, de repente tengo tanta amargura con la vida, conmigo mismo, emoción dañada, que no me permito ser feliz. Que yo vivo como si merezco ser castigado todo el tiempo, como que merezco vivir en una penitencia permanente. Entonces, esos son narrativas. Tienes que explorar qué narrativas tienes, qué emociones tienes. Si tú vives con amarguras, con rencores, con emociones tóxicas, esos generan también narrativas tóxicas, generan narrativas insanas que te llevan a construir una identidad insana también allí. ¿No? Entonces, explora qué narrativas te gobiernan, Renzo. Explora qué emociones te embargan. Explora eso. Por ahí está la respuesta a lo que te pasa. Y por ahí vas a encontrar qué tienes que cambiar allí. El libro que has adquirido, estoy seguro que te va a ayudar mucho, ¿no?
A ver, otra vez Mari pregunta, quería decirle que yo no crecí con un padre, solo con mi madre y mis abuelos Nunca viví con mi papá. Pero mira, yo no creo, Mari, que la ausencia de papá te ha afectado. Eso de que no haber tenido papá y eso me ha generado un trauma, en verdad no es muchas veces así. A veces sí, pero en la mayoría de las veces no es así. No es. No es el ausente el que causa el daño. Lo que causa el daño son con los que vivo, lamentablemente. Con ellos. Sin mala intención y no porque no me amen. Entonces tú has vivido con tu mamá. Si tu mamá y tus abuelos han sido sobreprotectores o han sido sobreexigentes, pues ahí es donde han formado pues la narrativa del yo no puedo y te han hecho una persona ansiosa allí y te han hecho una persona temerosa allí. Entonces son ellos más que la ausencia de papá. Entonces, no te preocupes por lo de papá. Papá no estuvo, simplemente desapareció y no creo que te haya afectado mucho si desapareció. Puede afectar cuando papá aparece, desaparece, está, no está, algo así puede afectar. Pero si papá un día desapareció, no creo, no es un problema grave eso. No, eso no trauma a los hijos, por si acaso. ¿Ya? Verónica dice, tuve una niñez muy dura, sufrí maltrato físico, psicológico y tengo mucha inseguridad y desconfianza. ¿Cómo puedo superarlo? A ver, Verónica, es probablemente, como sufriste mucho maltrato, debes tener en tu corazón una mezcla de rencor y de miedo, una mezcla de rabias, de tristeza, de decepción, por lo que te hicieron vivir. Entonces, ¿cómo sanar? ¿Cómo salir de eso? ¿Cómo sanar esas emociones tóxicas? Tienes que aprender, Verónica, a amar, a perdonar primero y, bueno, perdonar es amar. Tienes que darte cuenta y reconocer, explorar tu corazón y decir, yo tengo resentimientos, yo tengo amarguras. La tendencia es a negarlo, a reprimirlo. La tendencia es a decir, yo ya le perdoné a mi mamá, a mi papá. No, yo ya eso superé, pero muchas veces no ha sido así. No lo hemos superado. Entonces, por eso es importante que yo explore dentro de mí, no niegue, le ponga nombre a lo que siento, rabia, rencor, resentimiento, y perdone. Pero el perdón no tiene que ver solo con palabras, tiene que ver con actos. Recuerden que yo tengo un libro que se llama El viaje del perdón. Y el perdón es eso, un viaje. No es, no es un puerto de un momento a otro. No, es un viaje, es un proceso, el perdón. Entonces, puedas aprender a perdonar y puedas aprender a amar. Aquellos, ¿sabes cómo sanas cuando aquellos que te maltrataron tú los aprendes a amar y les expresas amor? Sé que esto no es fácil, es muchas veces complicado porque ni ganas tienes, pero, pero, pero esa es la sanidad, ese es un camino de sanidad, en que tú los perdones, tú los entiendas, tú los comprendas y tú les des amor y tú les devuelvas el maltrato con amor. En ese dar amor, te llenas de amor. En ese expresar amor a quienes te dieron desamor, llenas el tanque de tu vida de amor. Y con ese amor te sanas, con ese amor te liberas, con ese amor cambias, con ese amor te transformas. Entonces, eso es lo que hay que hacer, ¿no? A ver, Carlos en el Instagram dice, ¿cómo ayudar a una persona que tienes, que tiende, debe decir, ¿no? A resaltar lo malo y obvia todo lo positivo, generalmente en estado de enojo? Claro, esa persona debe tener una narrativa de yo no valgo, yo no sirvo, yo no quiero ser yo, tal vez un poco también de eso. Tiene esa narrativa tóxica con la que vive allí, porque está dañado su corazón.
tiene probablemente amargura, tiene probablemente rencores, y todo eso lo tiende, claro, desde la emoción, amargura, rencor, todo lo colorea en términos negativos. Toda su percepción, toda su percepción es negativa. Entonces, hay que ayudarle a sanar esas emociones negativas y esas narrativas negativas. ¿Cómo? No le vayamos a contradecir lo que dice, porque al contradecirle, lo que estamos haciendo es criticarlo y descalificarlo sutilmente, elegantemente. Entonces, no le contradigamos lo que dice. Entonces, lo que tenemos que hacer es cuando él desarrolla, este, tiende a resaltar lo malo, de repente hasta tiene rasgos depresivos, que es típico del depresivo, eh, fijarse más, resaltar más lo negativo. Es típico en un depresivo. Entonces, tal vez tú tengas que ayudarle, tú, no pidiéndole a él, tú, diciéndole cosas positivas a él. Pero tiene que sonar genuino esto, porque si no, él no te lo va a creer y lo va a rechazar allí. Resalta cualidades en él, resalta virtudes en él, dale un abrazo, ¿no? Dale caricias psicológicas. Entonces, el que él empiece a sentirse amado, pues eso va a ir curando sus narrativas insanas. Pero haz eso, no entres a la contradicción, al consejo, no, que debes pensar en forma positiva, que debes, pues, mirar las cosas con mayor actitud positiva. No le des esos consejos ni le digas, porque elegantemente es una descalificación y lo va a leer de esa manera, ¿no? Allí. Ok, estamos llegando al final de nuestro programa de hoy día. A ver, Diana pregunta, ¿cómo ayudar a mi hijo de 16 años a desligarse fácilmente de amistades que le hicieron sentir mal? Bueno, tu hijo va a tener que vivir un duelo, va a tener que vivir cierta frustración. Tampoco le tenemos que ahorrar a los hijos todo sufrimiento. Es parte del crecimiento. Es parte de ir madurando allí. No hay que celebrar eh, un tropezón que haya sufrido. Y no hay que decirle, ya hijo, levántate que tienes que ser valiente o ya olvídate. No. O sea, tiene que vivir su proceso de dolor, su proceso de duelo en ese sentido, ¿no? Tú dale, pues dale amor a través de caricias psicológicas, no le des consejos, no le digas tienes que ser valiente y soportar, no, tú dale caricia psicológica, elogia sus virtudes y dile, hijo, yo sé que es difícil, haz empatía con él, yo sé que debe ser difícil para ti hacer esto, aquello, pero bueno, pensemos, ¿no? ¿Cómo podemos enfrentar? A ver, pensemos los dos. No le des tu consejo, no le digas lo que tiene que hacer. Pensemos los dos, reflexionemos en voz alta y así es como lo puedes ayudar a él. Soledad pregunta, ¿la actitud terca y desafiante de mi hijo adolescente hace que mi narrativa sea cambiante y sea negativa? ¿Por qué? Claro, porque ante la actitud terca y desafiante te llenas de amargura, te llenas de rabia y desde esa emoción rabia construyes una narrativa negativa hacia tu hijo. O sea, no le pidas a él que cambie. Eres tú, Soledad, la que tiene que cambiar. Eres tú la que tienes que aprender a vincularte con él desde otra manera, en la que él se sienta amado, respetado, valorado, considerado, bien tratado. Entonces, tienes que relacionarte desde esos vínculos sanos de amor y no desde la crítica, no desde la sobreexigencia, no desde el estar invadiendo su privacidad, controlando, machacando detrás todo el tiempo. O sea, eso fastidia al adolescente, lo exaspera y hace que reaccione de manera terca, de manera desafiante allí. Entonces, no esperes que él cambie, tienes que cambiar tú, tienes que serenarte tú, tienes que esbozar nuevas formas de relacionarte más sanamente con él. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy día.
espero que les haya podido ayudar, les haya podido enriquecer en algunas áreas de su vida y de su función como padres, como madres, y también en cuanto a su desarrollo personal. Si les gustó el programa, pues denle un like en nuestras redes, denle pues un clic en la campanita, suscríbanse a mi canal, lo pueden volver a ver esta charla en este canal, La Belleza de Amar, y lo pueden compartir también con familias, con amigos, si es que sienten que les puede ayudar también a ellos. Muy bien, nos quedamos por hoy día aquí y nos estamos viendo en nuestro próximo programa. Un abrazo para todos, cuídense mucho.